Deuteronomio 6. Del versículo 4 al versículo 9. ¿Lo tiene? ¿Ven? Dice así la palabra del Señor: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. He titulado esta predicación, hermanos, del gran mandamiento a la gran responsabilidad. Del gran mandamiento a la gran responsabilidad. Y es que, hermanos, es de llamar la atención que después de mencionar el gran mandamiento, lo acabamos de leer, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? ¿Qué más? Conocemos el gran mandamiento. Amén. Y es de llamar la atención que una vez que se nos da el gran mandamiento, se encuentra inmediatamente la responsabilidad de transmitir ese conocimiento a nuestros descendientes. ¿Sí lo puede ver? Es increíble. Tenemos el gran mandamiento y ahora tenemos una gran responsabilidad. Por lo tanto, hermanos, después de ocuparnos del gran mandamiento y al mismo tiempo debemos invertir todas nuestras fuerzas, mente y corazón para transmitir ese conocimiento a nuestros hijos. Le doy gracias a Dios porque una vez más el Señor va confirmando lo que Él quiere hablar desde el inicio del servicio. Hace unos minutos orábamos por los hijos, orábamos por la responsabilidad de transmitir el conocimiento de Dios, de que no nos sean arrebatados por el mundo, y es el Señor hablando a nuestras vidas, hermanos. Amén. Así que meditemos en este pasaje. Y hemos estado hablando, como ya lo decían hace un ratito, acerca de la importancia de la oración, de nuestra comunión íntima, nuestra comunión personal, de que es tiempo de que dejemos de jugar a ser cristianos, es tiempo que dejemos de jugar a la iglesia, es tiempo de que dejemos de jugar a sentirnos salvos y redimidos, cuando muchas veces nuestra vida, nuestro tiempo exhibe que nuestro corazón está lejos del Señor. Su palabra es clara, hermanos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y más de una vez hemos predicado cómo a veces amamos al Señor con lo que nos queda de mente, con lo que nos queda de tiempo, con lo que nos queda de fuerzas. Y el Señor nos ha hablado una y otra vez que es tiempo de tomar en serio nuestra relación con Dios. Porque sonará la trompeta, así lo dice su palabra, ¿verdad? Porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una realidad que vamos a enfrentar de un momento a otro. Solo el Señor sabe el momento. Pero yo quiero preguntarles, ¿ese momento a cuántos les llena de alegría y de felicidad? ¿Amén? Debería de llenarnos de felicidad. Pero también es muy probable que ese momento, hermanos, nos llene de temor. Al pensar en ese momento estemos llenos de temor, de duda, de incertidumbre. Y si es así, hermanos, el apóstol Juan nos lo enseña ahí en su primer carta. El que duda es porque no ha sido perfeccionado en el amor, porque en el amor no hay temor. El que teme, el que duda, es por temor al castigo. Pero cuando el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros, cuando
amamos al Señor de esta manera, con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Amamos a nuestros hermanos de la misma manera, servimos a nuestros hermanos. Nuestro corazón está expectante, ansioso por aquel día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, en este pasaje podemos resaltar algunas cosas, hermanos. Una vez que el Señor nos habla del gran mandamiento, aquello que debe ser prioridad en nuestra vida, aquello que debe estar por encima, lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no es así? Aquello que debe estar por encima de cualquier actividad de nuestra agenda, como lo más importante, como lo más valioso. Una vez que hagamos eso, inmediatamente se nos da una responsabilidad. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, no solamente vas a creer porque sabes que es lo mejor, porque te conviene, sino que vas a obedecer desde tu corazón. Al estar escritas en tu corazón, ahora lo haces por amor. Amén. Lo haces por amor. Estarán sobre tu corazón y aquí viene la responsabilidad. Y hablarás de ellas estando y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Yo puedo ver, hermanos, que Dios ha depositado sobre nosotros valiosos tesoros para guiarlos y velar por su salvación. ¿Cuántos aquí son padres? Levante su mano. ¿Está consciente de la responsabilidad? ¿Padres o madres en general? ¿Cuántos aquí son padres? ¿Sí? ¿Está consciente de la gran responsabilidad que tiene sobre sus hombros? Un alma el Señor ha depositado en sus manos para que usted le enseñe el camino a la salvación. ¿Se da cuenta? No te están depositando un carro, no te están depositando una casa que se va a quemar aquí, según el apóstol Pedro en aquel día del juicio. No están depositando sobre ti algo materialmente valioso, hablando de dinero, que si lo rayas, que si lo chocas, que si lo golpeas, pues bueno, de todas maneras va a ser destruido. El Señor nada más y nada menos que ha depositado en tus manos un alma. Y en algunos no una, ¿verdad? 2, 3, 4. Y en algunos conozco a alguien con 24. Imagínese. ¿Se da cuenta de la responsabilidad tan grande? Hermanos, solo Dios sabe por qué ha traído esta palabra el día de hoy. Pero Él ha depositado en tus manos para guiar a esa personita, a esa alma y velar por su salvación. Y déjame decirte, no importa si está chiquito, como aquí tenemos 2, o si ya está más alto que tú. Tú sigues siendo su padre, sigues siendo su madre. Y aunque ya no está bajo tu responsabilidad como tal al salir de casa, ¿sabes? Aún puedes orar por él, aún puedes guiarlo por el camino de la salvación, aún puedes reprenderlo. Quizá ya no puedes castigarlo, ya no vive contigo, se ha casado, ha emprendido su camino y ha formado una nueva familia. Ya no puedes castigarlo, ¿verdad? Ya no puedes darle un manazo, pero sí puedes sentarlo y hablarle, exhortarlo y corregirlo en el nombre del Señor. Sí puedes hacerlo, porque es algo que el Señor ha depositado en tus manos.
¿Y cuánto más cuando están pequeños? ¿Cuánto más cuando están en casa? Es tu responsabilidad guiarlos. Dice Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos le pertenecen a nuestro Dios. Amén. Pero nos han sido confiados, han sido puestos en nuestras manos para guiarlos con sabiduría. Amén. Y son del Señor, tanto que recuerdo su palabra cuando dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los hijos, hermanos, nos son prestados solo un tiempo. Solo un tiempo están en nuestras manos, pero es nuestra responsabilidad guiarlos a su destino eterno. Ni siquiera te son puestos en tus manos como principal objetivo para prepararlos para formar una familia, para ser un padre de familia, para ser una mamá. No es el principal objetivo. Han sido puestos en tus manos para que los guíes al camino eterno. Amén. Y debemos de estar conscientes de esa responsabilidad. La palabra de Dios, sus obras, sus propósitos deberían de ser nuestra continua conversación en casa. Lo acabamos de leer, ¿no es así? Y las repetirás a tus hijos. Tú conoces la verdad, conoces la palabra de Dios. Ahora, caminas en el gran mandamiento. Ahora el Señor nos da una gran responsabilidad. Las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. Hace rato oraba algo muy importante, Denise. ¿Cuántas veces en nuestros hogares lo que más se oye es la televisión o las redes sociales? ¿Sí o no? Pues ¿qué crees? Eso es lo que está llenando el corazón, no solamente tuyo, sino el de tus hijos. ¿Qué están escuchando tus hijos todo el día? Hermano, es que yo no veo nada malo, solo veo noticias. Basta para deprimirse, créeme. Basta para aprender la maldad que hay en el mundo. Basta con que tú te sientes a ver una hora las noticias, hermano, para que ya andes con nervios, andes con miedo, andes triste. Por eso dice su palabra: y hablarás de ellas estando en tu casa. Hermano, que en tu casa lo que más se escuche sea la palabra de Dios. Amén. Sean alabanzas al Señor. Yo siempre les digo, y no es broma, me sé todas las de Marino, porque a mi mamá le fascinaba. ¿Cuántos crecieron con Marino? Aquí, a ver, levante su mano. ¿Poquitas manos? ¿Sabe por qué es importante? Escuchar alabanzas basadas en la palabra de Dios se quedan en nuestro corazón. Y de una u otra manera la palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón todos los días. Que la palabra de Dios, hermanos, sea el principal tema de conversación en nuestros hogares. Y que no pensemos mundanamente cuando decimos: ay, todo Dios, todo se trata de Dios, todo. Ustedes siempre quieren hablar de Dios. Ay, mamá, siempre quieres hablar de Dios. Papá, siempre quieres hablar de Dios. Que el Señor nos guarde de pensar así. Porque ¿cuándo vamos a alcanzar a comprender la grandeza de nuestro Dios? La misericordia de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios. Yo no digo, hermano, que no tengas un momento de entretenimiento en el que veas una sana serie de televisión quizá. No te estoy diciendo que eso es pecado. Te estoy diciendo que administremos de tal manera el tiempo en nuestro hogar que lo que reine por sobre todas las cosas sea el conocimiento de Dios. Amén. Sea el conocimiento de Dios. Y hablarás estando en tu casa y andando por el camino. Es decir, no solo ahí. Y al acostarte y al levantarte, el conocimiento de Dios debe ser nuestro tema de conversación. Amén. Dios no te dio a tus hijos para que los conviertas en profesionistas.
Hablo como la meta central de lo que tú tienes que hacer en la vida de ellos. Aclaro, porque luego dicen que enseño a uno que no estudien. No, sí estudien. Sean profesionistas. Pero Dios no te los puso en tus manos para que llegues a aquel día. No creas que el Señor te va a preguntar: a ver, hermano, ¿tu hijo se tituló? ¿Te imaginas al Señor haciéndote esa pregunta? Estás delante de su gloria y tú dices: lo hice muy bien, mi hijo es un profesionista, mi hijo tiene un súper trabajo, mi hijo su mecha gana 5 veces lo que yo. Te sientas y tú estás esperando esa pregunta: hijo mío, ¿tu hijo se tituló? ¿Tú crees que esa pregunta va a existir en aquel día? No va a existir. No va a existir delante de la presencia del Señor. El Señor no te los dio para que tú presiones de tal manera que solo sean profesionistas a costa de lo que sea, sin considerar la palabra de Dios. No te los puso en tus manos para eso. Te los dio y confió para que les enseñes la senda que lleva a la vida eterna. Amén. Ese es tu principal propósito, papá. Nuevos papás que somos algunos, pero también ustedes que no son tan nuevos papás, que ya tienen hijos grandes. No descuiden la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre ustedes. Una vez le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor muy sabiamente se refiere a este pasaje. Pero inmediatamente después de eso tenemos la responsabilidad de transmitirlo. Así que no lo olvidemos. No importa que tu hijo tenga barba, bigote y canas. Si tu hijo se está desviando del camino, dobla tus rodillas, pídele sabiduría al Señor y guíalo por el camino que lleva a la vida. Amén. Del gran mandamiento, hermanos, a la gran responsabilidad. Y yo quiero que en esta mañana acompáñenme a Marcos capítulo 10. Vamos a leer en Nueva Traducción Viviente, de favor. Marcos capítulo 10, versículo 13. Marcos capítulo 10, versículo 13. Jesús bendice a los niños. Y vamos a leer del versículo 13 al 16. Porque, hermanos, en esta gran responsabilidad, lo mejor que podemos hacer es llevarlos a los pies de Cristo todos los días. Amén. Dice así su palabra: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Hermanos, lo mejor que podemos hacer es llevarlos a Cristo, así como estos padres. Era muy común que los padres judíos buscaran la bendición de algún rabino importante sobre sus hijos. Y es por esa razón que estaban acercándose a Cristo. Lo estaban haciendo a la persona correcta, ¿está de acuerdo? Se estaban acercando a la persona correcta. Y nosotros debemos de tomar este ejemplo. Nosotros debemos de presentar a nuestros hijos delante del Señor todos los días, para que sea la bendición de Dios, sea el temor de Dios, sea la sabiduría de Dios en su palabra, la que les guíe cada día de su vida. Amén. Cada día de su vida. La indignación del Señor contra sus discípulos habla del aprecio de nuestro Señor por los niños y de los que son como ellos. Qué maravillosa enseñanza nos dejó
el Espíritu Santo a través de estos textos? ¿Cuántas veces a los niños se les deja en segundo orden, se les deja en segundo lugar? Pero aquí el Señor nos habla de la importancia que ellos tienen en la familia. Nuestro Señor Jesús se ocupó, tomó un momento especial para tomar a los niños en sus brazos y bendecirlos. Es algo que podemos hacer todos los días. Es algo que debemos hacer todos los días. Amén. A mí me encanta cómo el Señor reprende a sus discípulos, porque no les era dado a ellos ni a nadie de nosotros escoger para quién es la bendición del Señor. La bendición del Señor está para todo aquel que se acerque a Él. Y el Señor bendijo a los niños, y hermanos, no solo a los niños, Él dice a los que son como estos niños. ¿De quiénes se place el Señor? De los que son como niños. Amén. Bienaventurados los que son como ellos, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. ¿Cómo recibe un niño el reino de Dios, hermanos? ¿Por qué nuestro Señor hace énfasis en que debemos ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos? Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Nuestro Señor Jesús los puso como ejemplo. Y es que, hermanos, un niño puede recibir el reino de Dios con fe que demuestra una dependencia absoluta. Una dependencia absoluta. Recuerdo muy bien la historia de un niño, hijo de misioneros, que estando pues en el campo misionero, con una cultura totalmente diferente, pero este pequeñín, hijo de misioneros, ya había hecho sus amiguitos allá. Y era evidente que él era diferente, era de otro color y sus costumbres, todo era diferente. Pero se cuenta que una vez jugando ellos a la pelota se voló al techo de una choza que estaba por ahí. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, dice uno de los niñitos que estaban ahí. Y el hijo del misionero dice, muy seguramente, pues vamos a orar y que Dios nos ayude a bajar la pelota. Y el niño oró y le pidió a Dios que le bajara su pelota. ¿Y qué creen que pasó? Vino un viento y bajó su pelota. ¿Ya ves? Te lo dije. Y siguieron jugando. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque el niño demostró una dependencia absoluta del Dios al que sus padres conocían. Él conocía a Dios como alguien real, como alguien que le escucha cada día, como alguien que está cercano a Él. Y me encanta esta anécdota porque nos muestra el corazón de un niño. Muchas veces nosotros, hermanos, en la misma circunstancia, ¿qué haríamos? ¿Qué voy a estar orando? Aviéntale una piedra, súbete. Y está bien, o sea, como adultos pensamos diferente, pero muchas veces eso llega a convertirse en un obstáculo para nuestra fe. Porque ya no hablamos de una pelota en un tejado, hablamos de una situación difícil, hablamos de algo en lo que también nosotros no nos atrevemos a orar, a doblar nuestras rodillas, sino que queremos resolverlo por nuestros propios medios. Porque ya no confiamos en el Señor libremente, sino que confiamos en nosotros mismos.
Y es por eso que el Señor dice, aquel que reciba el reino de Dios como un niño es el que puede entrar, porque ellos lo reciben con dependencia absoluta, sencilla y confiada. Ellos reciben el reino de Dios, hermanos, de manera humilde y no tienen ningún logro o realización en el cual estar confiados. Dependen de Dios, dependen del Señor. Los niños dependen de sus padres, confían en sus padres, ¿no es así? Últimamente mi niño se lo lleva a dormir mi esposa y antes él dormía, pero últimamente él no duerme hasta que no estoy yo también en la cama. Está con su mamá, está en su casa, están sus peluchitos ahí, pero él empieza, papá. Y él no se profundiza en el sueño hasta que sabe que yo estoy acostado al lado de él. Hermanos, son grandes lecciones, por lo cual el Señor los pone como ejemplo. Porque así como mi niño confía plenamente cuando estoy yo, así nosotros debemos descansar plenamente sabiendo quién es nuestro Padre Celestial. Amén. Quiero, hermanos, que el día de hoy reflexionemos y quiero terminar con esto. Hemos hablado muchas veces del gran mandamiento, pero ahora el Señor nos está recordando nuestra gran responsabilidad. ¿De qué nos sirve conocer a Dios si no fuimos capaces de transmitirlo a nuestros hijos? ¿Cuántos hermanos, cuántos pastores y ministros se han ocupado de servir al Señor y han descuidado el amor a sus hijos? Es por eso que muchos hijos de pastores, tristemente, hermanos, cuando crecen, se apartan del camino del Señor, porque no se les dio la atención debida. El Señor me ha puesto como pastor en esta iglesia, hermanos, pero la principal iglesia que yo debo atender es mi esposa y mi hijo. ¿Está de acuerdo? Es bíblico, es lo que tenemos que hacer. Pero no solo a mí como pastor, a usted como padre de familia, usted también es un pastor. ¿Lo había pensado de esa manera? Usted es un pastor. A ver, varones, levántense, pónganse de pie un segundito. A ver, varones, papás, pónganse de pie un segundo. Sí, de piénselo. Futuros padres también. Amén. Cada uno de ustedes son un pastor en su hogar. ¿Sí? Cada uno de ustedes son un pastor en su hogar. Pastor de tu esposa, pastor de tus hijos. Tú tienes la responsabilidad. Y yo sé que la situación es muy variada en las familias que estamos aquí. Algunos los tienen ya todos casados, quizá. Algunos aún están bajo su tutela. Algunos son pequeños. O algunos otros por situaciones a la distancia y de manera diferente. Pero el Señor les ha puesto sobre sus hombros la responsabilidad de pastorear a su familia. Créanlo. Piensen en esa responsabilidad y algún día ustedes van a estar, nosotros vamos a estar delante del príncipe de los pastores y vamos a rendir cuentas de la familia que Él puso a nuestro cuidado. Amén. Porque ustedes como varones no solo son responsables de sus hijos, son responsables de sus esposas también. Ustedes tienen la autoridad de parte del Señor para corregir todas las sendas de su hogar, todas. Aun si la esposa está distraída de los caminos del Señor, ustedes tienen que tomarla, apagar la televisión, apagar el internet y doblar las rodillas y juntos buscar al Señor. Porque es la responsabilidad de ustedes. Háganlo. Cada mujer aquí en esta congregación sabe que tiene que sujetarse cuando
la autoridad del Señor habla para provecho de la vida espiritual de cada uno, de cada miembro de la familia. Amén. Así que son pastores en su hogar. Y algún día vamos a dar cuentas. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y vamos a terminar, hermanos. ¿Por qué mencioné la bendición que el Señor le da a los niños? Quiero que en esta tarde oremos por nuestros niños. Nuestros niños están bajo ataque el día de hoy. No podemos negarlo. Cada vez más están siendo enseñados en las escuelas en contra de los principios bíblicos. Poco a poco la Biblia se está comenzando a enseñar como un libro que tiene contenido de odio, un discurso de odio, como dicen el día de hoy. Y están queriendo arrancar los valores cristianos de la vida de nuestros hijos. El día de hoy nuestros hijos están bajo ataque. Les están enseñando, hermanos, que ellos pueden ser lo que quieren ser, hablando de su género. Les están enseñando que ellos pueden decidir libremente en contra de lo que la Biblia nos enseña. Así que es nuestro deber como padres guiarlos por el camino. Nuestro deber como padres. ¿Y por qué hago hincapié en esto, hermanos? No es la iglesia la responsable de guiar a nuestros hijos, ¿verdad que no? No es la iglesia. Aquí no pasa, aquí no tenemos la oportunidad. ¿Y qué cree? Es a propósito. En muchos lugares, en muchas iglesias, el padre llega, ahí está mi hijo, está la escuelita bíblica de vacaciones, ahí está mi hijo, enséñenle acerca de Dios. Llegan el domingo, ahí está mi hijo, ¿y qué cree? Durante la semana no se les enseña nada acerca de Dios. ¿Usted cree que los maestros de escuela bíblica, escuela dominical, pueden guiar a sus hijos por el camino a la salvación con apenas 1 hora con ellos a la semana? ¿Creen que pueden hacerlo? No. La responsabilidad de guiar a nuestros hijos no es de la iglesia. No es de la iglesia, es de ustedes, es de nosotros como padres. Todos los días. La responsabilidad de formar a tus hijos no es la escuela, mucho menos la escuela. Porque ¿sabes a qué te los va a guiar? A todo menos a los caminos del Señor. A cualquier cosa menos a buscar al Señor. No dejes la educación de tus hijos a la escuela. Allí les van a enseñar letras, les van a enseñar ciencia, pero la educación de tus hijos la haces tú. Amén. La educación de tus hijos la haces tú y no la iglesia y no la escuela. Así que, hermanos, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. Oremos por nuestros niños hoy y mañana. Siempre, siempre. Apenas me decían, en la mañana comentaba yo que íbamos a orar por nuestros niños. ¿Y por qué hoy? Me preguntaba alguien, pues no es Día del Niño, no es una fecha, no van a entrar a la escuela, ¿no? ¿Por qué vamos a orar por ellos? Y a propósito lo hago. Porque, hermanos, bendecir a nuestros niños no tiene que ser un día especial. Se lo he dicho muchas veces, tampoco presentamos a los niños en buena tierra, porque no tenemos un ejemplo bíblico de hacerlo. Cristo fue presentado porque cumplía con la ley, estaba cumpliendo con la ley, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y créame que tristemente muchas personas presentan a los niños porque creen que una vez que los presenten y se ore por ellos, la bendición de Dios reposa sobre ellos. Creen que una vez que los presentan, el Señor los va a guardar de por vida. Hay gente que llega a decir, yo lo voy a presentar en la iglesia cristiana y después, si tú papá no eres cristiano o tu mamá no eres cristiana, haz lo que quieras.
llévalo a la iglesia católica, llévalo a catecismo, no lo lleves a ningún lugar, pero yo lo voy a presentar. ¿Y sabe de qué parte eso? De esa creencia, de que una vez que son presentados, pues quedan benditos, benditos para siempre. Y no es así. La responsabilidad de llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo es nuestra todos los días. Todos los días. Cada que él salga a la escuela, no importa que ya tenga bigote, ¿sí? Ora por él. Ora con él si es necesario. ¿Qué mejor, hermanos, que despedir a nuestros hijos con la bendición del Señor? Créeme, va a dejar en ti paz, tranquilidad. Ora por él. Y si todavía está bajo tu responsabilidad y te dice, no, tengo prisa, mamá, dale un cachetadón y ora por él. Sí, hermano, porque es tu responsabilidad todavía guiarlo, todavía cuidarlo. Amén. Todos los días. Y así como estos padres se presentaron a Cristo, hermanos, mira la actitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? Déjenlos, vengan. El Señor se deleita en bendecirles. El Señor se deleita en guardarles. Quiero que hagamos una oración en esta mañana, tarde ya, por nuestros hijos, ¿sí? Por nuestros hijos. Y quiero que repitamos, ¿qué mejor ejemplo de oración que nuestro Señor Jesucristo? Y quiero que repitamos la oración que nuestro Señor Jesús hizo una ocasión por sus discípulos. Dice Juan 17, versículo 6, te he dado a conocer a los que me diste. ¿Cuántos podríamos afirmar eso con nuestros hijos? Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje. Ellos conocen el Evangelio y saben quién es Cristo. Amén. Aplicándolo a nuestros hijos. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Y dice más adelante, en el versículo 11, ahora protégelos con el poder de tu nombre. Y quiero que hagamos esta oración sobre nuestros hijos. Nuestro Señor Jesús la está enseñando, ¿sí? Así que no vamos a orar de manera equivocada, como muchas veces lo hacemos o traemos enseñanzas raras. No es bíblico cubrir con la sangre de Cristo a nuestros hijos, familiares, no lo vemos en la Escritura. Pero el Señor Jesús nos enseña la manera correcta de orar. Ahora protégelos con el poder de tu nombre. Vamos a bendecirlos y vamos a pedirle al Señor que los guarde en el poder de su nombre. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto es súper amplio. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, somos llamados por el nombre de Cristo. ¿Qué significa eso? Somos llamados por el poder, somos llamados en el nombre de Cristo, por eso nos dicen cristianos. Donde sea que nos paremos, la autoridad, los mandamientos, la naturaleza de Dios nos acompaña. Y no estoy diciendo nada incorrecto. ¿Sabe por qué? Nos acompaña porque su Espíritu Santo está con nosotros. Así que vamos a orar. Le pido a los hijos que por favor vayan con sus padres
Y es más, vamos a hacerlo de esta manera. Pido a todos los hijos que pasen aquí al frente. Vamos a dar por terminada esta transmisión. Hermano, tú que nos ves en esta grabación, toma un tiempo, ora por tus hijos, pero no solo terminando esta grabación, ora por ellos cada día, porque es una responsabilidad que el Señor ha puesto sobre tus manos y un día vamos a dar cuentas. Que el Señor les bendiga.